Noticias de última hora, preste mucha atención. El expresidente Guillermo Lasso no renunciará a su pensión vitalicia, pero la donará. Entre el 2019 y octubre del 2023, el Estado ecuatoriano pagó $4.2 millones en este beneficio para 27 exmandatarios o sus parientes. El exmandatario Guillermo Lasso no renunciará a la pensión vitalicia que le corresponde, pero la donará a diferentes obras sociales, tal como lo hacía con su sueldo de presidente. Así lo comentó el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, ante una consulta del diario Universo. Los expresidentes y exvicepresidentes elegidos por votación popular reciben una pensión mensual equivalente al 75% del sueldo que tenían durante su mandato, según lo indica la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. El sueldo de Lasso ascendía a $5.072, es decir, que le correspondería recibir $3.804. En tanto que al exvicepresidente Alfredo Borrero, que ganaba $4.869, le tocaría recibir $3.651,75. Cuando era mandatario, Lasso donó su sueldo a varias iniciativas sociales y personajes destacados. Así, por ejemplo, le entregó $36.352,26, correspondientes a 6 meses de sueldo, a FUDRIME, una organización sin fines de lucro que atiende a niños y niñas con parálisis cerebral y síndrome de Down, y también $33.491, igualmente de 6 meses, a la Fundación de Desarrollo Social Ágata, y otros 4 meses a la familia del sargento del Ejército José Polibio Chimarro Quispe, quien falleció en las manifestaciones de junio del 2022. Finalmente, las fundaciones Virgen de la Merced y Voluntariado Nacional de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas recibieron el equivalente a los 4 últimos meses de sueldo. Según datos proporcionados a Universo por el Ministerio de Economía y Finanzas, 27 exmandatarios, sus viudas, sus hijos o delegados reciben las pensiones vitalicias. En más noticias. La Comisión Ocasional del caso Villavicencio se reunirá este 6 de diciembre para definir su hoja de ruta. Para este 19 de diciembre está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los autores materiales del crimen. La Comisión Legislativa Ocasional que investigará el crimen del exlegislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio se reunirá este miércoles, 6 de diciembre del 2023, para definir su hoja de ruta para su trabajo, dijo su presidenta Viviana Zambrano, de Construye. En esta sesión, que será la segunda del grupo, se definirá la lista de comparecencias entre funcionarios de justicia, familiares y amigos, y de pedidos de información que enviarán a diferentes instituciones. La comisión está integrada, además, Adrián Castro, Actuemos, Mónica Salazar, RC, Manuel Borges, ADN, Luzmila Abad, Pachacutic, Giovanni Benítez, PSC, y Hernán Zapata, Gente Buena. El grupo trabajará por 90 días, pero se podrá prorrogar por el mismo plazo con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y elaborará un informe pormenorizado, mismo que incluirá hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y lo pondrá en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, señala la resolución aprobada en el Pleno el 29 de noviembre anterior. Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto, 11 días antes de la primera vuelta electoral. Para este 19 de diciembre está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los autores materiales, en tanto que la Fiscalía lleva adelante la indagación previa de los autores intelectuales. En más noticias. Alta función, o una tarea simbólica, ¿cuál será el alcance de Verónica Abad en su misión a Israel? Las partes en conflicto deben reconocer a la presidenta como mediadora, dicen expertos e instan a aprovechar el rol de Ecuador en el Consejo de Seguridad. Desde la capital israelí, la vicepresidenta Verónica Abad debe colaborar por la paz, la única función que el presidente Daniel Noboa le encomendó. Para expertos, el alcance que pueda tener su gestión durante los pocos meses que permanecerá en ese territorio dependerá si las partes en conflicto la llegan a considerar como un puente de diálogo o mediadora y si aprovecha el rol que tiene actualmente Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aún no se conoce la fecha exacta en que Abad viajará hasta Tel Aviv, pero desde que le fue asignada lo que calificó como una alta función ya ha hecho gestiones. El 28 de noviembre, solicitó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sumarse a la mediación de Qatar con el apoyo de Egipto y Estados Unidos. A nivel nacional, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones que han hecho en representación de Ecuador respecto al conflicto. Otro más donde se explique la situación de la embajada en Israel y se detalle si se cuenta con las facilidades por parte de la embajada y la residencia en Tel Aviv para ella y su equipo.
A las carteras de Gobierno y Defensa pidió coordinar todo lo referente al personal de las Fuerzas Armadas y policiales que se desplazarán con ella para precautelar su seguridad, la de sus hijos a su cargo y la de equipo. La guerra en la que debe mediar Abad se inició el pasado 7 de octubre cuando milicianos islamistas irrumpieron en el sur de Israel, matando a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a unas 240, según las autoridades israelíes. En respuesta, Israel desató una campaña de ataques aéreos y terrestres en Gaza que, según el gobierno de Hamás en el territorio palestino, ha dejado hasta ahora más de 15.000 muertos, igualmente civiles en su gran mayoría. El papel que llegue a tener Abad en medio del conflicto bélico entre Israel, el grupo Hamás y la Autoridad Nacional Palestina será simbólico, dice Esteban Santos, catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA, para quien la tarea asignada deja en claro que no tendrá el rol de una embajadora. No tendrá ningún tipo de función consular sino de exclusivamente velar por la idea de la paz en Medio Oriente, pero para eso jurisdicción y competencia. Necesita la aceptación tanto del gobierno israelí como de la autoridad palestina o del grupo Hamás y no la tiene ni se ha hablado del tema, explica. Israel ya dio su visto bueno a través de su embajada en Ecuador y restaría que se pronuncie la Autoridad Nacional Palestina. Ecuador reconoció a Palestina como un Estado libre e independiente, con las fronteras de 1967, en el 2010 durante el gobierno de Rafael Correa. En total hay 139 países a nivel mundial que lo reconocen. En más noticias. Jorge Benavides, titular de ENCO, la eliminación de la presidencia del directorio de ENCO requiere una reforma legal. El funcionario indicó que hasta finales de diciembre se entregaría un informe al presidente Daniel Noboa. La noche del 28 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, sorprendió al emitir el decreto ejecutivo 37, en el cual dispuso que se realicen estudios y análisis necesarios con el fin de determinar el procedimiento para la extinción y liquidación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO. Dicha entidad fue creada en 2015 en el gobierno de Rafael Correa y en 2023 hectáreas estado en el centro de las críticas por los presuntos actos de corrupción que involucrarían al extitular de la empresa pública, Hernán Luque Lecaro, nombrado por el expresidente Guillermo Lasso. El actual presidente del directorio de EMCO, Jorge Benavides, explicó cómo se llevará a cabo la orden del decreto firmado por Daniel Noboa. Además, habló de las condiciones que presentan varias empresas públicas que entraron en liquidación en 2020. ¿Cuál es el proceso para la extinción y liquidación de EMCO? El primer momento supone la expedición del decreto ejecutivo, número 37, en el que se dispone a la presidencia de EMCO y a EMCO llevar adelante los estudios para que, en el marco de la normativa, se proceda a la disolución y posterior liquidación. El documento que se va a entregar de aquí a un mes, hasta finales de diciembre, es esencialmente un estudio técnico-jurídico, teniendo como marco la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los distintos decretos ejecutivos que regulan a EMCO. Otro tema que es súper importante tenerlo claro es que EMCO no es lo mismo que la presidencia del directorio. EMCO, como empresa pública, es una más de las empresas públicas. Entonces, el primer momento es presentar ese informe jurídico, en cumplimiento del decreto 37, para que sobre la base de ese documento el presidente de la República pueda expedir otro decreto ejecutivo procediendo ya a la disolución del EMCO. Y luego viene el proceso de liquidación, en donde se establece la figura de un liquidador o liquidadora que deberá establecer activos, pasivos, derechos en litigio que no puedan ser resueltos hasta ese momento y se procede a la firma de una escritura pública para cerrar a la empresa. Hay dos temas importantes por recalcar. El primero es que las competencias que deje de tener EMCO tienen que pasar a otra entidad pública, ya se verá en su momento si es al Ministerio Rector o alguna otra entidad, porque hay esa función de coordinación que debe mantenerse, y el tema del personal, los funcionarios de EMCO son 58, con estas personas hay que hacer un proceso de evaluación. Para el cierre de EMCO se requieren reformas legales o basta con decretos o acuerdos ministeriales. El decreto ejecutivo es suficiente para la creación y extinción de la empresa pública. Pero para la figura del presidente del directorio de EMCO ahí sí se requiere una reforma de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En la ley existen dos disposiciones, en una se señala que el que preside los directorios de las empresas públicas es el ministro rector del área, y en otra disposición se señala que quien preside las empresas públicas es el presidente del directorio de EMCO. Se tienen dos normativas en un mismo cuerpo jurídico que tienen la misma jerarquía, pero por criterio de temporalidad se aplicaría la disposición que señala que el presidente de cada directorio de empresa pública es el presidente de EMCO. Es decir que esa reforma debe pasar por la Asamblea.
La eliminación de la presidencia del directorio, no la eliminación de la empresa pública, porque son dos figuras distintas. Ese sería un procedimiento que está contemplado en la normativa porque la figura del presidente del directorio está establecida en la ley. En más noticias. Gobierno define cambios en el mando de la policía y la ministra Mónica Palencia reconoce el riesgo que enfrentaría por esa decisión. Cree que no es momento de atacar a la fiscal Diana Salazar y contó que se prepara la consulta popular que incluiría preguntas sobre elección de autoridades. Cambios en la cúpula de la Policía Nacional prepara el gobierno de Daniel Noboa Asín, que incluirán modificaciones en las tareas que van a realizar los generales, anunció la ministra de Gobierno, Mónica Palencia Núñez, quien reconoció los riesgos que esta decisión podría tener sobre su seguridad. Estoy dispuesta a dar la vida por este país. Sé los riesgos que corro, sé lo que estoy haciendo al cambiar generales de una cúpula policial y lo digo en voz alta, voy a correr todos los riesgos que sean necesarios, manifestó Palencia, en una entrevista en el programa de entrevistas Carlos Vera a su manera, que se transmitió este 1 de diciembre de 2023. Hasta el momento, el presidente de la República no ha oficializado los cambios en el alto mando policial y Palencia tampoco precisó los nombres de los generales que podrían mantenerse o salir de la institución. Aunque no negó, al responder una pregunta, que César Zapata sería ratificado como comandante general de la policía. En tanto, se producirían relevos en los restantes 15 oficiales que componen la cúpula. Una clara señal de lo que vamos a tener en el futuro es que un general como Íñiguez, experto en investigaciones, ahora va a ser el director general de investigaciones, ejemplificó Palencia. En el mando institucional, el general Fausto Íñiguez Sotomayor es subsecretario de Migración, mientras que en la Dirección Nacional de Investigaciones se encuentra el general Freddy Zarzosa Guerra. En más noticias. El mandatario también recibió en la gobernación de la provincia a Juan Javier Cordobés, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Entre los temas abordados estuvo el fortalecimiento de los servicios sociales para la ciudadanía. Entendemos que la Junta requiere un adecuado tratamiento por parte del gobierno en la atención de los pagos que ésta requiere, pero a su vez estamos para ayudar y apoyar a un gobierno en todo lo que se refiere a la obra social y la obra de salud. Dentro de la agenda oficial también se incorporó temas de turismo, en los que participó el ministro del ramo, Nils Olsen. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea empezó a fiscalizar el concurso del posesionado Contralor del Estado. Este viernes fueron convocados los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para entregar información. Que no hubo modificación de calificaciones en el concurso para designar al Contralor, pero sí presiones políticas que pedían hacerlo. Es lo que dijo el consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas este viernes en la Comisión de Transparencia y Participación de la Asamblea. No se ha ventilado ningún indicio que apunte a una modificación de las calificaciones, ni en la fase de méritos ni en la fase de oposición. Sí ha habido irregularidades que han intentado menoscabar, detener el proceso. Eso sí. Dijo además que durante el proceso los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección fueron amedrentados y señalados. Recordó incluso que por ocultar información importante, el secretario de ese consejo fue removido. Que en un concurso tan importante del Contralor sí hubo intentos volitivos de que no hay el informe final. Había una intención de que no tengamos Contralor, de que el señor Torres no se posesione. Y eso es grave. Este proceso de fiscalización llega tarde, pues Javier Torres, quien resultó ganador del concurso, ya fue posesionado y está en funciones como Contralor. Lo que puede hacer esta mesa legislativa es promover cambios a futuros concursos, aseguran. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, que está planteando varias reformas. Entre ellas me pareció muy acertada una que tiene que ver con el uso y abuso de los recursos como el de las acciones de protección, y eso deberá ser evaluado. Luego de estas comparecencias, la comisión hará un informe y lo que se recabe aquí se entregará a las autoridades. Tendremos que escuchar todo este proceso y mirar qué elementos hay y posterior se tomará la correspondiente decisión. A esta mesa legislativa llegó también Allen Berbera, expresidente de este Consejo de Participación, pero destituido por la Corte Constitucional. No habló con la prensa, pero entregó documentos a la comisión. La mesa legislativa convocó también a los postulantes de este concurso, principalmente aquellos que interpusieron acciones de protección y que frenaron este proceso.
El Consejo de la Administración Legislativa, CAL, decidió calificar el proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, y remitirlo a la Comisión de Desarrollo Económico para su tratamiento. El plazo es de 30 días para analizarlo. Además, decidieron que la solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar vaya a la unidad de técnica legislativa para su respectivo análisis previo a la calificación.